Para mí es un placer estar con ustedes en este congreso, en este primer simposio, y para mí también es un honor poderles ampliar un poco más sobre el tema de cesación tabáquica, porque el trabajo que hacemos desde el punto de vista ambulatorio y en los servicios hospitalarios en la prevención es muy importante. El tabaco es un factor de riesgo transversal a todas las enfermedades y es una problemática muy importante a nivel mundial, y para la intervención de este factor de riesgo necesitamos estar pues preparados, y por eso para mí es grato poderles compartir esta presentación. Esta presentación tiene una parte de introducción donde les voy a hablar específicamente de las generalidades del humo de tabaco y consecuencias del humo de tabaco, para que entremos un poco a hablar también del impacto mundial que tiene el humo de tabaco y por qué es tan importante trabajar en él desde todos los aspectos de la atención en los pacientes. Y lógicamente en la segunda parte vamos a hablar de la intervención breve al paciente con problemas de tabaquismo y su aplicación, de tal manera que ustedes tengan los elementos necesarios para enfrentar este tipo de pacientes. El cigarrillo es tan solo uno de los formatos más populares en el consumo de tabaco. Uno habla del cigarrillo que contiene tabaco, pero en el mundo hay otras formas de consumir tabaco, snuts, la guta, las narguilas, el nibes, hay formas orales, hay varias formas de consumir tabaco. Y otra que está llegando a imponerse en este momento es el cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico ahora está de moda y lo consumen pues la gente que cree que no que no hace daño, y pues se les ha vendido la idea de que tiene menor impacto sobre la salud que el cigarrillo. El problema más grave es aún cuando tenemos en cuenta que los niños, tenemos chicos de 9 años, 10 años que están ya consumiendo tabaco, así que se nos está cambiando el problema del cigarrillo por otro problema que es el cigarrillo electrónico. Aquí es importante que tengamos en cuenta que el cigarrillo electrónico, algunos contienen otras sustancias que generalmente son aromáticas y que por eso tienen tanto gusto en la gente, pero también los cigarrillos electrónicos contienen nicotina, y lo que hace específicamente, sobre todo en los adolescentes y en los niños, es aumentar la probabilidad a que estos chicos empiecen a fumar, hagan consumo doble de cigarrillo electrónico, cigarrillo normal, y no solo eso, sino que termine consumiendo otras sustancias psicoactivas. Es por eso que en este momento, aunque el cigarrillo ha disminuido su consumo, el cigarrillo electrónico se nos está convirtiendo en el principal problema de salud en esta población. ¿Qué contiene el humo de cigarrillo? Generalmente el humo de cigarrillo tiene más de 7.000 sustancias químicas, de las cuales 250 son nocivas para la salud. Si ustedes ven, por ejemplo, contiene sus químicos que se utilizan para la elaboración de pinturas, tiene, por ejemplo, gas metano, que es el de la alcantarilla, tiene metanol, combustible, tiene nicotina, tiene arsénico. La nicotina, que es ahorita lo vamos a ver, que es de las hojas de tabaco, a bajas dosis pues tiene el poder de adictivo del tabaco, pero a grandes dosis tenemos que tener en cuenta que la nicotina incluso es un insecticida. De esas 250 sustancias nocivas para la salud, 70 se han comprobado que producen cáncer. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que también tiene pues el cigarrillo la nicotina que está en la hoja de tabaco. Y el problema de la nicotina es que es la responsable del poder adictivo del tabaco, el poder adictivo del cigarrillo. Es una sustancia muy adictiva, la nicotina, es de las sustancias psicoactivas más adictivas, y además llega rápidamente al cerebro. En 10 segundos el paciente hace su aspiración e inmediatamente está en el cerebro, y por eso es que el paciente inmediatamente siente el placer que supuestamente asocia al consumo de cigarrillo. Estimula mucho los receptores del placer y el poder adictivo es bastante significativo. Y otra cosa importante tener en cuenta es que la nicotina es muy importante en las alteraciones del sistema cardiovascular, y específicamente todo lo que tiene que ver con el sistema cardíaco, que finalmente pues puede producir las enfermedades cardiovasculares que son muy comunes en los pacientes fumadores. ¿Cómo afecta el humo del cigarrillo a los fumadores y a los no fumadores? Entonces aquí pues lógicamente todo lo que les voy a mostrar afecta en mayor
digamos, intensidad al paciente que fuma, que es el de primera mano, pero también tenemos que tener en cuenta que hay una exposición al humo de segunda mano que ocurre cuando las personas que no fuman respiran el humo que exhalan los fumadores. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el humo de segunda mano. Y el humo de tercera mano, que está recientemente tomando más impacto o que está, pues, entrando en el diálogo del impacto del humo, es aquel que queda después en el polvo, en los muebles, en la alfombra, en los asientos del auto, en el cabello, en la ropa. A eso es lo que hemos llamado humo de tercera mano y tiene el mismo impacto del humo de primera y de segunda mano. ¿Cuáles son las consecuencias de la exposición al humo de tabaco tanto de primera, segunda y tercera mano? Aumenta el riesgo de parto prematuro, aumenta el riesgo de bajo peso al nacer, los niños tienen más, son más propensos a tener enfermedades respiratorias y en sí altera pues a toda la familia, a los padres, a los abuelos, incluso a las mascotas. Ya hay cánceres que se han descrito y que impactan y que son consecuencias del humo de tabaco. Esta diapositiva hace parte del consenso de tabaquismo, de un estudio que hicieron de 50 años de ese impacto del humo de tabaco y que fue publicado en el 2014. Ahí solamente les quiero mostrar que todo lo que está en negro es todas las enfermedades crónicas y el cáncer que está asociado a enfermedades respiratorias, al consumo de tabaco. Y vale la pena que desde el 2014 hay otras alteraciones que se están relacionando con el consumo de cigarrillo, como la degeneración macular, los defectos congénitos relacionados con el tabaquismo, como hendiduras orofaciales, diabetes, embarazo ectópico, mal funcionamiento sexual, la artritis reumatoide, el mal funcionamiento inmunitario y además del cáncer de pulmón y todos los cánceres que ya sabemos que puede estar asociado con el humo de cigarrillo, se ha adherido también el cáncer de hígado y el cáncer colorectal. Otro dato también importante como para que ustedes tengan elementos para especificar su intención de motivar, dejar de fumar, es que en las mujeres que no se les puede medir pues la nicotina en sangre, se les mide la nicotina en el pelo, lo mismo a los niños y ya han observado pues todos los riesgos que ya les describí, a mayor niveles de nicotina en pelo, pues mayor riesgo de parto prematuro y todo lo que les contaba, pero en los niños se ha determinado que aquellos que tienen mayor nicotina en el pelo tienen problemas en el neurodesarrollo, como alteraciones en la comunicación, en el sistema motor fino, incluso problemas para resolver, pues inconvenientes para que ellos resuelvan problemas. Con todo esto, pues no cabe duda que la epidemia del tabaquismo es la mayor amenaza que ha tenido que afrontar el mundo, y es una epidemia porque el tabaquismo en el mundo es la principal causa de muerte evitable según la Organización Mundial de la Salud. Mata a 7 millones de consumidores directos al año de tabaco, o sea, esos los que fuman, y de los consumidores no directos mata a 1.2 millones de no fumadores. Y un dato muy importante es que en el 2004 el 28% de las defunciones de niños fueron atribuibles al humo de tabaco de segunda mano. En América Latina, el tabaco es responsable del 51% de las enfermedades respiratorias, del 26% de cáncer, del 16% de enfermedades cardiovasculares y del 16% de todas las muertes en adultos. Y en Colombia se mueren 72 personas por día a causa del tabaquismo. 15.9 de todas las muertes que se registran en el país son atribuibles al tabaquismo. La edad de inicio está aproximadamente entre los 12 y 13 años y el porcentaje de fumadores en este momento es del 7%, aunque con las medidas que se han implementado se ha logrado bajar hasta 2 puntos y eso ha sido pues gracias a todas las campañas de los convenios marco que se han implementado. Y la última diapositiva ya como desde el punto de vista de motivación, por qué es importante educar sobre el tabaquismo, esta diapositiva que tiene que ver con la mortalidad acumulada relacionada con el tabaquismo. Entonces ustedes pueden observar que la mortalidad está estimada en 175 millones de personas para el 2030. La traigo siempre es porque siempre hay que tener en cuenta que aunque la tendencia es aumentar la mortalidad, el grave problema es que esa tendencia se va
a enmarcar principalmente en los países en desarrollo. Ustedes ven que los países en azul, que están los países desarrollados, la mortalidad va a bajar. Nuestros países en desarrollo, que es donde la industria tabacalera lleva toda su promoción para continuar pues su parte económica y su adhesión de más fumadores, pues lógicamente no tenemos esas políticas tan bien establecidas y en el futuro próximo vamos a tener una carga muy importante de mortalidad. Así que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han implementado una serie de estrategias cuya meta principal es que para el 2030 se pueda reducir a 1/3 la mortalidad prematura por todas las enfermedades no transmisibles y pues lógicamente además promover toda la parte de salud mental y bienestar, y entre ellos pues está reducir el 30% al 30% la prevalencia del consumo de tabaco para el 2020, meta que no se ha alcanzado, pero que sí está muy cercana a los logros que teníamos definidos para esta fecha. Para eso, pues entonces se ha, digamos, desarrollado una serie de políticas. La política mundial más importante que se adoptó fue la política del convenio marco, que definió todas las medidas Empower. El lema de esas medidas es sin humo y con vida, y todas esas medidas las adoptó la Organización Mundial de la Salud. Todo esto se está implementando desde el 2003, desde el 2005 ya entró en 57 países y en Colombia se está implementando desde el 2008. Esas medidas Empower, que la meta de las medidas específicamente es un mundo en el que ningún niño o adulto esté expuesto al humo de tabaco, se resumen en esta diapositiva. Entonces, M es vigilar el consumo de tabaco, P es proteger a la población del humo de tabaco, O es ofrecer ayuda para el abandono de tabaco, W advertir de los peligros del tabaco, hacer un esfuerzo para cumplir las prohibiciones sobre publicidad y promoción y patrocinio, y la última es aumentar los impuestos de tabaco. Esas son las medidas que se están implementando a nivel mundial para el control de tabaco. La más importante para nosotros es la de ofrecer ayuda para el tabaco, que es la motivación de este tipo de charlas, porque realmente, aunque es una medida Empower muy importante, que es decirle al fumador que deje de fumar y ayudarlo, lo que tenemos mayor debilidad el sistema de salud y todos los integrantes de los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud es en eso. No sabemos ofrecer ayuda para que un paciente abandone el consumo de tabaco. Así que para ayudar a cumplir todas estas metas, el programa de cesación de consumo de tabaco de la Fundación Santa Fe de Bogotá, pues ha adoptado pues todas las políticas de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos un programa, es muy importante que ustedes lo sepan, ese programa está funcionando desde el 2009 y la población objetiva siempre ha sido pacientes ambulatorios, pacientes hospitalizados, pacientes que están en el servicio de urgencias que tengan o que no tengan factor de riesgo. También es nuestra población de riesgo los pacientes o de atención los padres y los cuidadores de pacientes pediátricos, los colaboradores de la Fundación Santa Fe y todos aquellos grupos informales, las universidades, los centros de atención, cualquier empresa o cualquier colegio que nos invite a hablar sobre consumo de tabaco y promoción de ambientes libres de humo de tabaco. ¿Cómo logramos todo este proceso? Entonces hay dos intervenciones muy importantes que pues ustedes ya deben empezar a reconocer, que es la intervención intensiva. La intervención intensiva se realiza cuando el paciente está preparado para dejar de fumar. Entonces aquellos pacientes que fuman, que quieren dejar de fumar, que tienen un nivel digamos, de dependencia a la nicotina alta y un nivel de abstinencia también alto, y sobre todo quieren dejar de fumar en el próximo mes, esos pacientes hay que remitirlos inmediatamente al programa de cesación tabáquica, donde muy probablemente con un equipo interdisciplinario, que es lo que estamos trabajando, que incluye un médico especialista, una enfermera especialista en toda la parte de cesación, está la psicóloga, la nutricionista, entonces vamos a ayudar a que este paciente que está preparado, pues empiece a dejar de fumar. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos intervención intensiva. Y aquí viene la segunda parte de la conferencia, que es la intervención breve o mínima. Entonces, la intervención breve o mínima es una intervención que se realiza en el marco de la asistencia habitual, es decir, es oportunista. O sea, cada vez que un paciente llega, es importante hacer la intervención mínima.
La puede implementar todos los integrantes del equipo de salud, incluso las personas que no tienen que ver con el área de salud, las secretarias, incluso el portero. La idea es que el 100% de nuestra población de la Fundación Santa Fe sepa hacer una intervención mínima y pueda pues apoyar a estos pacientes. Esta intervención no consume más de 3 minutos por intervención, se aplica a todos los consumidores de tabaco y el objetivo de esta intervención mínima es promover un intento de cesación en los pacientes que quieren dejar de fumar o que están fumando, y en los no fumadores es evitar el humo de segunda mano. La intervención breve se fundamenta en la aplicación de 2 estrategias, lo que llamamos nosotros la estrategia de las 5 A's y la estrategia de las 5 R's. Estas estrategias son, eso hace parte del convenio marco, o sea, que es de la Organización Mundial de la Salud, que los describe muy bien y han sido probadas como unas estrategias eficaces para ayudar al paciente a motivarse a dejar de fumar. Esta estrategia lo que busca es ayudar a identificar si el paciente está preparado aún o si no lo está. Así que vamos a tener pacientes que están preparados, que dicen, sí, yo sí quiero dejar de fumar, y pacientes que van a decir, mire, no, yo fumo y me gusta y pues todo eso es respetable. O sea que tenemos pacientes en preparación y pacientes que no quieren dejar de fumar. Los pacientes que están preparados generalmente se les aplica entonces la estrategia de las 5 A's, y los pacientes que no están preparados tenemos que quitarnos el miedo porque tan pronto nos dicen no queremos salir corriendo, pero a esos pacientes lo que recomienda la Organización Mundial es que le apliquemos la estrategia de las 5 R's. Entonces, ¿qué es la estrategia de las 5 A's? Entonces, primero averigüe, entonces pregúntele a todos los pacientes si fuma. A2, evalúe la disposición para dejar de fumar. A3, aconseje a los fumadores que dejen de fumar. A4, ayude al paciente con un plan de abandono o suministre información. Dígale, vaya a tal servicio o yo sé quién le puedo ayudar, eso es ayudar. Y arregle es sobre todo a nivel ambulatorio, los programas de ambulatorios pues deben hacer un contacto de seguimiento y todo eso debe estar registrado en la historia clínica. Entonces, la primera A de averigüe es preguntar por el hábito tabáquico y la exposición a humo de segunda mano a todos los usuarios que acceden a los servicios de salud. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente preguntarle, ¿usted fuma? Si no fuma, pues preguntarle si está expuesto al humo de tabaco. Si es fumador, entonces hay que continuar preguntándole cuánto fuma, a qué edad inició y luego preguntarle si quiere dejar de fumar. La pregunta debe ser sencilla, debe ser directa y debe ser amistosa. Si entramos con juicio como son adictos, inmediatamente rompemos la comunicación con el paciente. Entonces, realmente lo primero que tenemos que tomar conciencia es que estamos frente a un paciente que tiene una adicción, que está enamorado de un cigarrillo, que es su mejor amigo, que tiene una cantidad de cosas en su mente con respecto al cigarrillo y que también está preocupado porque no puede dejar de fumar y todo el mundo lo acusa. Así que la primera pregunta de si usted fuma debe ser muy amistosa, muy directa y con ese ánimo siempre de ayudar, no juicios. Se debe registrar en la historia clínica que el paciente es fumador, es muy importante, o que el paciente es fumador. Recuerden que si el paciente es fumador, pues simplemente vamos a evaluar, a seguir evaluando el paquete año, pero si no es fumador hay que preguntarle si ese es fumador. El factor de riesgo de ser fumador permanece, entonces tenemos un error de preguntarle, ¿fuma o no? Y se acabó. ¿Fumó? Hay que preguntarle si fumó, y si fumó, nuevamente volverle a preguntar a qué edad empezó, cuándo dejó de fumar y cuánto fumaba, porque hay que calcularle lo que nosotros llamamos el IPA. El IPA es el índice de paquete año, que se calcula el número de cigarrillos que fuma el paciente diario por el año de consumo sobre 20, que es lo que trae el paquete de cigarrillos. Entonces nos da un índice que es el IPA, que es que en este caso, en el caso del ejemplo que está abajo, un paciente que fuma 30 cigarrillos diarios por 25 años, fuma un equivalente de 37,5 paquete años de exposición de tabaco, que eso simplemente nos da que es un fumador pesado y que tiene un factor de riesgo bastante importante. Entonces, no olvidar que el factor de riesgo no es solo en el presente, sino en los pacientes que fueron exfumadores. La segunda A es aprecie. Entonces, ¿qué es apreciar? Entonces, ya le pregunté si fumaba. Ahora lo que quiero preguntar es si quiere abandonar el consumo de tabaco.
Entonces, ¿eso para qué me va a servir? Para saber si el paciente está en fase de precontemplación, contemplación, preparación, acción o mantenimiento. ¿Eso para qué sirve? Pues si está en precontemplación, quiere decir que no quiere dejar de fumar. Entonces, no piensa seriamente dejar de fumar, ese paciente está en etapa de una precontemplación. Pero aquellos que me dicen que sí, pues lógicamente están o en etapa de contemplación o en etapa de preparación. ¿Cuál es la diferencia entre las dos etapas? Porque los dos quieren dejar de fumar. Porque uno generalmente después de que le pregunta si quiere dejar de fumar, le dice cuándo quiere dejar de fumar. Entonces el paciente va a decir, uno le va a decir en un mes y dice, uy, no tan pronto. Entonces uno le dice en los próximos 6 meses y dice, sí, en los próximos 6 meses. Ese paciente que dice que en los próximos 6 meses va a dejar de fumar, está en etapa de contemplación. Pero aquel que me dice que no, que inmediatamente, que en este próximo mes va a dejar de fumar, pues está en una etapa de preparación y ese es el paciente que tenemos que intensificar pues toda la intervención. Son pacientes que están en fase de acción, aquellos que me dicen, no, yo ya dejé de fumar y llevan menos de 5 años, o sea, están en sus primeros 6 meses cuando están en fase de acción y esos pacientes pues también hay que apoyarlos muchísimo porque son muy lábiles a lo que nosotros llamamos las recaídas, entonces paciente en fase de acción pues también hay que educarlo. Y los pacientes en fase de mantenimiento son aquellos que dejaron de fumar, que ya llevan más de 6 años, menos de 5 años, pero que todavía tienen riesgo de recaída y pues lógicamente también necesitan nuestro apoyo. Entonces, hasta aquí llevamos que averiguamos, apreciamos qué tan preparado está el paciente, entonces vamos a tener pacientes que están preparados y pacientes que están todavía pensando. Si el paciente está preparado y está dispuesto en cada servicio ambulatorio, ustedes van a contar con este formato, que es un formato autoadministrado que evalúa el nivel de dependencia a la nicotina y el nivel de abstinencia. El nivel de dependencia de la nicotina, hablábamos que la adicción puede ser física, emocional o psicosocial. Entonces, este cuestionario específicamente lo que evalúa es la dependencia física, qué tanto el paciente está pegado a la nicotina. Entonces, hay pacientes que tienen una alta dependencia a la nicotina, sobre todo aquellos que fuman muchísimo y además tan pronto se despiertan, inmediatamente consumen el cigarrillo. Uno ya con esas dos preguntas tiene la idea de que el paciente tiene una alta dependencia a la nicotina, dependencia física a la nicotina, y lógicamente, como hablamos que es una adicción, pues ellos tienen síndrome de abstinencia. Entonces, también se debe evaluar el síndrome de abstinencia para que ellos identifiquen qué pasa cuando no fuma. Entonces, cuando no fuma, hay pacientes que les da ansiedad, que se ponen nerviosos, que les da estreñimiento. Entonces, es una evaluación que se la hace el paciente, no la tiene que hacer uno, sino darle la hojita y el paciente, quiera o no quiera dejar de fumar, le fascina mirarse qué tan dependiente es a la nicotina y qué tan abstinente es. Y en la parte de abajo del formato, en esta zona, específicamente se está mostrando qué tiene que hacer el paciente en caso de que tenga un alto nivel de abstinencia y de dependencia a la nicotina. Continuamos entonces con la tercera A, que es asesor. Asesor es aconsejar a todos los pacientes que dejen de fumar o que se mantengan sin fumar. Ese consejo debe ser claro, fuerte y personalizado. ¿Qué significa eso? Claro, fuerte y personalizado. Eso significa que un consejo claro es, por ejemplo, no consumir tabaco. No, me parece importante, con ambigüedades no. Sencillo es, es importante que usted deje de fumar para su salud, en lugar, el riesgo de infarto, de ACV, eso no lo va a entender, es un consejo así de claro. Sería importante que usted deje de fumar y yo estoy aquí para ayudar. Y ya con eso cumplió, que sea claro, firme, personalizado, firme, pero no impositivo, personalizado de acuerdo este es muy importante porque es de acuerdo a los factores demográficos, a la patología, a la situación social del paciente en este momento. ¿Qué quiere decir personalizado? Que si yo estoy con un muchacho de 18 años, no le voy a decir, es muy bueno que usted deje de fumar porque es que le va a dar un infarto. No le importa si le va a dar un infarto o no, porque no es su momento de vida. ¿Sí? Entonces, si yo le digo a un muchacho de 18 años que es mejor que deje de fumar porque su apariencia física va a cambiar, su piel va a cambiar o incluso su parte sexual va a mejorar, eso sí les va a interesar. Si yo estoy frente a una materna, pues me voy a ir por toda la parte personalizada a que el niño, o si es una mamá, a que su hijo va a tener menos crisis de asma, etcétera, etcétera. Es decir, ubicarse siempre en la situación social, cultural, la situación de vida de la persona para dar el consejo adecuadamente. Y
pues lógicamente ofreciendo ayuda, que implica que yo estoy interesada, no lo estoy juzgando. Si ustedes juzgan al paciente como fumador, están perdidos porque esto es una adicción. Pero si usted se presenta como una persona que le va a dar ayuda, muy probablemente va a tener éxito en la intervención. La cuarta es ayude. Entonces, ¿cómo ayudamos? Pues brindando educación, definiendo si el paciente necesita un apoyo más intensivo en un programa, por ejemplo, pues intensivo, donde se le hace apoyo farmacológico, se le da apoyo cognitivo-conductual o un manejo combinado, aquellos pacientes que tienen alta dependencia. Y simplemente también se puede ayudar, simplemente, como les decía hace un momento, brindando la información necesaria para que ellos sepan en dónde pueden recibir ayuda. Aquí está el análisis de cómo puedo ayudar dependiendo del nivel de dependencia de la nicotina y el nivel de abstinencia. La tablita simplemente le va a dar un puntaje. Si el paciente tiene una dependencia muy baja y un nivel de abstinencia ausente o mínima, simplemente usted ya sabe que dándole un folleto y motivándolo, el paciente incluso va a poder hacer un intento solo y va a poder tener inclusive éxito. Pero si el paciente, aquí está el folleto que nosotros tenemos en la fundación para que se le pueda entregar a estos pacientes para apoyar ese deseo de dejar de fumar. Pero definitivamente, si el paciente tiene una dependencia media, alta o muy alta y el nivel de abstinencia es moderada o muy grave, pues este paciente no lo va a poder hacer solito. Entonces, a estos pacientes son los que necesito inmediatamente remitir, por ejemplo, al programa de cesación de la Fundación Santa Fe de Bogotá, o si estoy en otro sitio, pues darle la información en qué programa se puede incluir. Hace referencia a realice el seguimiento. Si el paciente está dispuesto a intentar dejar de fumar, pues hay que hacerle un seguimiento siempre en las consultas de seguimiento de la parte ambulatoria. Es muy importante saber cómo le fue al paciente, si continuó en su deseo de dejar de fumar, si fue a una clínica, entonces qué le mandaron, si le mandaron chicles, parches, educarlo. O sea, en la parte ambulatoria hay un seguimiento más específico que cuando uno tiene un contacto aislado, pero es muy importante que siempre hay que generar seguimiento y, lógicamente, informarlo en la historia clínica. Si el paciente no está preparado, entonces, como les contaba, hay que hacer la intervención motivacional de las 5 R's, que específicamente es relevancia, volver a hablar con el paciente, qué sería importante para usted el dejar de fumar, qué sabe acerca de los riesgos. Por ejemplo, a algunos pacientes hay que hacerle más énfasis en los riesgos, a otros en el sentido de cuáles son los beneficios de dejar de fumar, a otros qué es lo más difícil, porque a veces no quieren dejar de fumar es porque tienen miedo a no lograrlo. Entonces eso hace que hagan aquí un mecanismo de defensa y hagan resistencia. Y repeticiones, que siempre que se encuentren al paciente en una forma muy agradable, volverle a motivar para que haga el intento de dejar de fumar. En conclusión, entonces, la intervención breve es realizada por todos los colaboradores de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Se basa en la aplicación de las 5 A's y de las 5 R's. La primera A es averiguar si el paciente fuma. Si no fuma, fácil, averiguar si es fumador. Si no es fumador, entonces averiguar siempre si está expuesto a humo de segunda mano, y esto es importantísimo en los servicios de pediatría y de ginecobstetricia, porque y hay que dejarlo registrado en la historia clínica. Y específicamente estimular si no está ni fumando ni expuesto a humo de cigarrillo, pues estimularlo a que siga así. Si el paciente sí fuma, pues seguir evaluando la motivación para dejar de fumar. A3, aconsejar. Entonces, ¿cómo voy a aconsejar? Si fuma y quiere dejar de fumar, pues continuar con el modelo de las 5 A's, que es ayudar a definir un plan de abandono o remitir a un servicio de apoyo especializado, y arreglar siempre o planear un proceso de seguimiento. Y específicamente, si el paciente no quiere dejar de fumar, no dejarlo aislado, no tenerle miedo, sino específicamente indagar un poco aplicando el modelo motivacional de las 5 R's, cuál es el motivo por el cual no quiere dejar de fumar, y siempre dejarle las puertas diciéndole, mire, el día que usted quiera dejar de fumar, ya sabe que aquí en la fundación o aquí en este sitio podemos ayudar. Finalmente, quiero dejarles, este es el curso que hizo la Fundación Santa Fe con un equipo interdisciplinario
para ustedes los trabajadores de la fundación, para tratar de cumplir ese objetivo de que cada uno de nosotros seamos un agente motivador para dejar de fumar y sobre todo para ambientes libres de humo de segunda mano. Así que el curso está disponible, es un curso que amplía muchos de los aspectos que ya vimos y los invito realmente a que lo realicen, que es muy interesante. Muchas gracias.